Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 4 de junio del año 2024. Vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula La muerte en el Nuevo Testamento. Ayer analizamos la muerte en el Antiguo Testamento y hoy en el Nuevo Testamento, y sin embargo no vamos a encontrar nada diferente u opuesto en el Nuevo Testamento respecto al Antiguo Testamento. El mensaje del estado de los muertos es el mismo en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Recuerden Isaías 8:20, a la ley y el testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, el mensaje que cualquiera proclame debe estar avalado por toda la Biblia, por todo el contexto de la Biblia, de toda la Biblia, el anterior y el posterior, y a la ley y al testimonio, es decir, toda la Biblia. Notemos cuán clara es la declaración bíblica también en el Nuevo Testamento. San Juan, capítulo 11, versos 11 al 14. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño, del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. San Juan capítulo 11 versos 21 al 25. Y Marta dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y Primera de Corintios capítulo 15 versos 51 al 54. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y finalmente, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Como pudimos notar, el Antiguo Testamento también presenta la muerte como un sueño. Nunca dice que cuando la persona muere, ya sea buena o mala, se va al cielo o al infierno. También el Nuevo Testamento nos enseña sobre la resurrección. Nos dice que cuando una persona participa del sueño de la muerte, es llamado a descansar por el Señor, nos dice, irá finalmente a la tumba. Es decir, cuando la persona muere, va a la tumba y ahí permanece hasta que sea llamado a la vida, ya sea en la primera resurrección para vida eterna o en la segunda resurrección para muerte eterna, pero ahí permanece en la tumba, no va a ningún lado. Entonces el punto básico es la resurrección. Jesús, para salvarnos, ofreció su vida por nosotros en la cruz del Calvario, pero la garantía que nosotros tenemos de que si somos llamados al sueño de la muerte, es que como Jesús resucitó de los muertos, también nosotros resucitaremos. De otra manera, dice el apóstol Pablo, tendríamos una fe vana si Cristo no hubiera resucitado. Pero como Él resucitó, tenemos una maravillosa garantía
porque Él es el único que solamente, en Él es el único, perdón, que solamente tenemos redención, en Cristo Jesús. Cuando abrieron y leyeron la epístola de Pablo, las palabras referentes al verdadero estado de los muertos proporcionaron gran gozo y consuelo a la iglesia. Pablo mostró que aquellos que vivieran cuando Cristo viniese no irían, perdón, antes al encuentro de su Señor que aquellos que hubieran dormido en Jesús. La voz del arcángel y la trompeta de Dios alcanzarían a los que durmieran, y los muertos en Cristo resucitarían primero, antes que el toque de la inmortalidad se concediera a los vivos. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Con poder convincente el apóstol Pablo expuso la gran verdad de la resurrección, porque si no hay resurrección de muertos, arguyó, Cristo tampoco resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, el cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Así que la resurrección de Jesús viene a cambiar todo ese panorama falso que algunos pretendieron introducir en la iglesia. También traerá a Dios con él a los que durmieron en Jesús, escribió Pablo. Muchos interpretan este pasaje como si significara, note bien, que los que duermen serán traídos con Cristo desde el cielo. Pero según Pablo, como Cristo se levantó de los muertos, en ese sentido traerá. Así Dios traerá de sus tumbas a los santos que durmieron y los llevará con él al cielo. Es decir, así como Cristo participó de la muerte y resucitó, y así como los que son llamados a la muerte del sueño, al sueño de la muerte, van a finalmente resucitar. Entonces dice, perdón, pero según Pablo, como Cristo se levantó de los muertos, así Dios traerá de sus tumbas a los santos que durmieron y los llevará con él al cielo. Qué precioso consuelo, qué gloriosa esperanza, no solo para la iglesia de Tesalónica, sino para todos los cristianos donde quiera que estén. Queridos amigos y hermanos, es sorprendente y maravilloso que como en ninguna parte de la Biblia se contradice respecto a la enseñanza del estado de los muertos. La Biblia compara la muerte con un sueño, y todo el que muere permanece en la tumba hasta la resurrección, ya sea la primera para vida eterna o la segunda para muerte eterna. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.